Hola a todos, esta es la lectura número 21 del libro Revelación siglo XXI. Dos dioses, dos reinos, dos Cristos, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Hoy vamos a continuar en la página 294. Veamos lo que le espera a la Jerusalén terrenal. Ezequiel 9:5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, oh Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Zacarías 14:2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Ezequiel 5:5. Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues, ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, sí yo, y haré juicio en medio de ti ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo, y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación, y en reprensiones de ira, yo Jehová he hablado. Es verdaderamente impactante escuchar salir tanto odio de un ser adorado en el mundo entero como Dios. ¿Cómo puede un padre de familia que busca inculcar buenos principios a sus hijos llevarlos a una iglesia para que se arrodillen ante un ser que desvaina tanto veneno? Veamos lo que espera en la Jerusalén de Dios. Apocalipsis 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas cosas son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed,
yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. La Jerusalén de Jesucristo es pura, es un manantial de agua limpia y transparente, es luz, es amor, es consuelo, es bienaventuranza, es bendición, es ilusión, es vida. La Jerusalén del pueblo judío terrenal es injusticia, pestilencia, maldiciones, crímenes, violaciones, impiedad, amenazas, sufrimiento, llanto, dolor, oscuridad y muerte. Con tan abismales diferencias evidentes en las Escrituras, el cartel de la maldad compuesto por curas, pastores y evangelizadores blasfeman desde sus sinagogas de Satanás, haciendo creer a su feligresía que el abominable Jerusalén terrenal es la santa ciudad de Jerusalén. Este ejército de demonios impide que la verdad se conozca, pues para poder recibir el lucro que buscan predicando, tienen que mantener a la bestia como Dios, pues la bestia impuso el diezmo para conseguir que estos infames lo defiendan como Dios a capa y espada. Su amor a las riquezas los enceguece y piensan que, porque Jesucristo, Moisés y Elías se reunieron en el monte de la transfiguración, es porque pertenecen al mismo Dios. Pero veamos por qué se reunieron Jesucristo, Moisés y Elías. El monte de la transfiguración. Lucas 9:27. Pues os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Si las enseñanzas de Jesucristo y lo que transmitió Moisés del ángel del monte Sinaí es opuesto, ¿cuál es el motivo para que Jesucristo, que representa al Dios de amor y de la vida, haya llevado a 3 de sus apóstoles a presenciar una reunión con estos 2 profetas del Dios del odio y de la muerte? Moisés y Elías fueron los 2 profetas más importantes para el ángel del monte Sinaí. Los 2 fueron interlocutores entre el ángel y el pueblo hebreo. Por boca de Moisés se dio a conocer este ángel que decía ser Dios. O sea que los hebreos, escuchando lo que transmitía Moisés, aceptaron que el ángel del monte Sinaí era Dios, y durante 40 años este pueblo, escuchando a Moisés, recibió lo que aquel ángel les quería transmitir. 500 años después vino Elías. La primera aparición de Elías en las Escrituras sucedió cuando éste se presentó ante el rey Acab y le dijo que no habría lluvia ni rocío en esos años. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea que Elías, a partir de ese momento, empezaría a hablar en nombre del Dios de los judíos, empezaría a ocupar el puesto que 500 años antes había ocupado su antecesor Moisés. Recordemos que el ministerio de Moisés estuvo marcado por las plagas, pestes, muertes, injusticia y toda clase de crímenes, y lo mismo sucedería con el ministerio de Elías, quien venía a reemplazarlo como interlocutor de su Dios, pues lo primero que anunció Elías fue una larga sequía por más de 3 años que serían causal de sufrimiento para la humanidad, pues al no haber lluvia durante tanto tiempo morirían seres humanos, cultivos y ganado.
El pueblo judío se había alejado de aquel Dios que les había dado a conocer Moisés, y la labor de Elías era hacer que aquel pueblo volviera a creer que el Dios de Moisés era Dios. O sea que la labor de estos dos profetas fue convencer a la humanidad que el ángel del monte Sinaí era Dios. Ambos trabajaron durante sus ministerios en pro de la creencia que el ángel del monte Sinaí era el único Dios. Los dos ejecutaron señales que sirvieron para destruir la vida y causar sufrimiento a la humanidad. Luego de muchos años apareció Jesucristo, también como vocero de Dios, pero esta vez no hubo plagas. Esta vez el portavoz de Dios no causó sufrimiento como lo causaron los dos anteriores que habían servido como portavoces de Dios. Esta vez no había amenazas, esta vez había enseñanzas, esta vez en lugar de contagiar con enfermedades, el portavoz de Dios curaba las enfermedades. Esta vez el portavoz de Dios hablaba de un Dios muy diferente al Dios que Moisés y Elías habían divulgado, porque mientras el Dios que dio a conocer Moisés le había dado autoridad para llenar de pestes y plagas a la humanidad, el Dios que anunciaba a Jesucristo le había dado autoridad para sanar a la humanidad y daba vista a los ciegos, restauraba brazos secos, hacía hablar a los mudos. El Dios de Moisés mataba primogénitos y contagiaba con lepra. Jesucristo resucitaba muertos y curaba a los leprosos. Moisés trajo moscas, piojos, sapos. Jesucristo trajo enseñanzas de amor, misericordia y perdón. Los ministerios de Moisés y Elías enseñaron a cobrar venganza imponiendo el ojo por ojo. El ministerio de Jesucristo prohibió el ojo por ojo para demostrar que su ministerio era totalmente opuesto a los ministerios de Moisés y Elías. Y cuando le preguntaron a Jesucristo acerca de su Dios, Jesucristo dijo que a su Dios el pueblo judío no lo conocía. Por eso se formó la discordia entre el pueblo judío, pues los que creían a Jesucristo con sus enseñanzas de amor se apartaban del Dios de Moisés y Elías, porque en ese no existía el perdón. Y aunque algunos pocos salieron corriendo detrás de Jesucristo, la mayoría del pueblo judío rechazó a Jesucristo por traer enseñanzas de un Dios diferente al Dios que ellos habían conocido por boca de Moisés y Elías. Pasemos entonces al encuentro de Jesucristo con Moisés y Elías y veamos lo que sucedió. Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Este es mi Hijo, a él oíd. Esas fueron las palabras que salieron de la nube. No dijo que escucharan a Moisés, no pidió que escucharan a Elías, pidió que escucharan a su Hijo Jesucristo. Los 3 habían sido voceros de un Dios, y allí estaban los 3 reunidos, y la voz de Dios que salió de la nube indicó que escucharan a Jesucristo, dejando por fuera a Moisés y a Elías como voceros de Dios, porque el Dios al que estos dos habían servido como mediadores no era Dios, y precisamente por haber sido estos dos los voceros de aquel Dios y haber ejecutado muchos de los crímenes ordenados por su Dios, también estos dos fueron llamados como testigos ante el juicio que se le haría al Dios de ellos, el Dios de los judíos, el Dios de este mundo. Veamos los 2 testigos. Primero veamos el significado de testigo. Testigo, nombre común, persona que está presente en un acto o en una acción, con o sin intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido. Persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa y declara en un juicio dando testimonio de ello. O sea que los 2 testigos estuvieron presentes en sucesos por los cuales se juzgará a alguien. Son 2 personas que testificarán para bien o para mal de alguien que será juzgado. Ahora miremos quiénes dice la Escritura que son los 2 testigos. Apocalipsis 11:1. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Aquí nos dice que los 2 testigos que profetizan, o sea, que son 2 profetas. Cilicio, nombre masculino.
faja con cerdas o púas que se lleva ceñida al cuerpo como penitencia o mortificación, vestidura áspera usada antiguamente para la penitencia, o sea, que sus ministros fueron para sufrimiento y mortificación. Entonces son dos profetas que trajeron sufrimiento y mortificación. Apocalipsis 11:4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Veamos entonces quién es el Dios de la tierra. Segunda de Reyes 17:25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Isaías 37:16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Ahora, sabiendo que el Dios de Moisés es el Dios de la tierra, podemos tener la seguridad que los dos testigos son los dos profetas de mayor importancia para este Dios. Apocalipsis 11:5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. El único profeta del Dios de la tierra que hizo caer fuego con solo pedirlo fue Elías. Veamos entonces cómo era aquel fuego y cómo morían de la misma manera. Segunda de Reyes 1:8. Y ellos les respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y les habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Y les respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Cuando el capitán le decía que desciendas, Elías les respondía: que descienda el fuego del cielo. Y así morían de la misma manera aquellos capitanes que querían llevar preso al profeta Elías. Apocalipsis 11:6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí tenemos suficiente información para saber de quiénes se trata. Este versículo nos cuenta que son dos profetas que durante su profecía tuvieron el poder para cerrar el cielo para que no llueva, y el único profeta que cerró el cielo para que no lloviera fue Elías. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Poder para convertir el agua en sangre. Y el único que convirtió el agua en sangre fue Moisés. Éxodo 7:19. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Pueden herir la tierra con plagas, y el único que hirió la tierra con muchas plagas fue Moisés. Éxodo 8:16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto.
Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Moisés es el único profeta del Dios judío que tuvo poder para convertir el agua en sangre. También fue Moisés el encargado de herir la tierra con toda clase de plagas. Estos dos profetas dedicaron sus vidas al servicio del Dios judío, el Dios de la tierra. O sea que, si rinden algún testimonio, tendrá que ser referente a sus respectivos ministerios como profetas del Dios judío. No hay que esforzarse demasiado para notar que estos dos profetas, por órdenes del Dios judío, hicieron mucho daño en la tierra. En sendos ministerios, la tierra fue herida con pestes, plagas, sequías y muerte. Impedir que caiga la lluvia por más de 3 años, siendo el agua primordial para la supervivencia de los seres humanos, no es otra cosa que una atrocidad. Una sequía de más de 3 años debió causar muchos estragos y muertes, tanto de humanos como de animales, pues a la pobreza y el hambre de aquella época, al profeta Elías, respaldado por el Dios de Moisés, no se le ocurrió otra cosa que propiciar una prolongada sequía de 3 años. Ahora veamos qué más nos dice la Escritura acerca de estos dos testigos. Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí se habla de una ciudad en sentido espiritual, por lo tanto, nadie debe pensar que se habla de cadáveres de carne y hueso tirados sobre el pavimento de ninguna ciudad terrenal, porque si la ciudad es espiritual, también aquellos cadáveres estarán en la plaza en sentido espiritual. Entonces, si la grande ciudad es un sentido espiritual y si los cadáveres son cadáveres de sentido espiritual, entonces, cuando en este versículo se habla de la ciudad donde fue crucificado Jesucristo, tampoco se está refiriendo al monte del Calvario de la Jerusalén de la tierra, donde fue crucificado Jesucristo, sino que se está refiriendo a la gran ciudad que representa la doctrina por la cual mataron a Jesucristo. Y usted que lee y yo que escribo, sabemos que a Jesucristo lo crucificaron por contradecir la doctrina que está representada por Babilonia la Grande. Eso significa que Babilonia la Grande es la gran ciudad donde crucificaron a Jesucristo en sentido espiritual. Y si aquella grande ciudad en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, es porque aquella ciudad espiritual es una ciudad de esclavitud y perdición, porque Sodoma es sinónimo de vicio y perdición, y Egipto es sinónimo de esclavitud. Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia la Grande es la grande ciudad de vicio y perdición en sentido espiritual, porque esta grande ciudad representa la doctrina de las abominaciones que se predica en todas las rameras de la tierra, y con la que los moradores de la tierra terminaron adorando a la bestia, el Dios de los judíos. Apocalipsis 18:2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Entonces, lo que quiere decir la profecía de los dos testigos cuando dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad es que estos dos profetas que estuvieron al servicio del Dios de la muerte estarán presentes a través de los tiempos en aquella gran ciudad que en sentido espiritual ha sido cuna de perdición para todos los que adoran al Dios de la muerte, y estos adoradores de la bestia no permitirán que estos testigos sean sepultados, porque están convencidos que estos dos profetas criminales son habitantes del cielo.
donde habitan los que tienen vida eterna, y por eso los mantienen vivos en sus iglesias, donde los alaban cada día predicando la doctrina de la gran ramera, que está representada en sentido espiritual por la gran Babilonia, y donde los predicadores mentirosos crucificaron nuevamente a Jesucristo al haberlo convertido en hijo del Dios de la muerte, las pestes y las maldiciones. Apocalipsis 11:9. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Estos 3 días y medio no son días en el tiempo de los humanos, sino días en el tiempo de Dios. Por eso, cuando la doctrina habla de días, hay que tener presente esto. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Apocalipsis 11:10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Aquí hay un juego de palabras que ha confundido a todos, porque los que leen este versículo piensan que los moradores de la tierra se alegraron con la muerte de estos dos testigos que habían sido atormentados por ellos. Pero lo que quiere decir este versículo es que a pesar de que estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, porque entre los moradores de la tierra no se habla la verdad sobre estos dos verdugos del Dios de la muerte, porque si se hablara la verdad, nadie se regocijaría sobre ellos y nadie los tendría por santo, como los tienen en las iglesias que dicen ser cristianas, pues estos dos profetas solo trajeron destrucción y muerte. Moisés convirtió el agua en sangre y murieron todos los peces que había en el río. Entonces la gente no solo se quedó sin agua, sino que tuvieron que soportar el hedor y las enfermedades que producen las aguas putrefactas. Elías impidió que la lluvia cayera durante 3 largos años, por lo cual no hubo cosecha, murió el ganado y de seguro murieron muchísimas personas por falta del líquido vital. Moisés trajo moscas, piojos, sapos, hemorroides, muerte de ganado y muerte de los primogénitos de Egipto. O sea, que llenó de muerte y sufrimiento a un país entero. Elías degolló a 850 hombres porque no creían en su Dios. Moisés ordenó matarse entre hermanos, padres y amigos por mandato de su Dios. Elías pidió en varias ocasiones que cayera fuego del cielo para que consumiera a sus adversarios de 50 en 50. Moisés ejecutó varias venganzas y genocidios, matando en muchos pueblos a hombres, mujeres y niños por órdenes de su Dios. Ninguno de estos dos profetas hizo algo bueno durante el tiempo de sus profecías, solo atormentaron a los moradores de la tierra. Pero con todo este puntuario de maldad, estos dos profetas son motivo de regocijo para toda la humanidad. Es decir, que a pesar de que estos dos atormentaron a los moradores de la tierra, los moradores de la tierra se regocijan sobre ellos. Pues por todo es sabido que en ninguna parte se habla mal de estos dos personajes, por lo contrario, los tienen en alta estima y hasta los veneran como santos. En todos los países y en todas las lenguas escriben belleza sobre estos dos y se intercambian conceptos los unos con los otros y se alegran y son felices hablando de ellos y escriben libros sobre ellos para exaltarlos y los halagan y les hacen películas para destacarlos como personas que hicieron un gran aporte a la humanidad y les hacen estatuas en las iglesias y se arrodillan ante ellos. Lo extraño es que el único mérito que hicieron para disfrutar de tan grande prestigio y para que después de tantos siglos los sigan viendo como héroes fue atormentar a los moradores de la tierra. Lo que realmente quiere decir este versículo es que los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos a pesar de que estos dos profetas atormentaron la tierra durante el tiempo de sus profecías. Hagamos un pequeño recorrido por las escrituras para darnos cuenta de qué tanto daño hicieron estos dos testigos a los moradores de la tierra. Así podemos entender por qué fueron llamados por Dios para testificar y en cuál juicio.
Éxodo 12:30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Estos dos profetas transmitieron toda la maldad del Dios que se dio a conocer, causando aquella mortandad humana en Egipto, llenando todos los hogares de llanto y dolor. Segunda de Reyes 1:12. Y les respondió Elías y dijo: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Números 31:14. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Moisés ejecutó atroces órdenes de muerte contra mujeres e indefensos niños, todo por órdenes del malvado ángel del monte Sinaí. Éxodo 32:26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron de aquel pueblo en aquel día como 3000 hombres. Segunda de Reyes 18:40. Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Números 31:1. Jehová habló a Moisés diciendo: Haz la venganza de los hijos de Israel contra los medianitas. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Números 31:25. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. Moisés y Elías fueron testigos y verdugos ejecutores de atroces crímenes ordenados por el Dios de los judíos. Asaltaban poblaciones, mataban a los habitantes dueños de las tierras y ganados que asaltaban, y se repartían lo atracado a mitades con su Dios. Por eso, Jesucristo dijo que todos los que vinieron antes de él solo habían venido a matar, hurtar y destruir. Sequías, pestes, plagas, incineración de seres humanos, degollar a quienes no creyeran en su Dios, órdenes de matar a su hermano, a su padre, a su hijo, si no estaban de acuerdo con su Dios, muertes masivas de primogénitos y ganados, ejecución de venganzas, atracos y genocidios de pueblos enteros, para apoderarse de sus bienes. Ningún bien hicieron estos dos profetas asesinos, solo trajeron terror y destrucción. Moisés, cumpliendo órdenes del Dios judío, convirtió el agua en sangre. Esto es un crimen peor que el que ejecutó su colega Elías al impedir que la lluvia cayera, pues dice la Escritura que además de privar a todo un país de beber agua y obligarlos a soportar el olor nauseabundo que emanaban aquellas aguas putrefactas, murieron todos los peces de los ríos y los estanques. Bueno, vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Leímos hasta las 305. Si te ha gustado esta lectura, dale me gusta, no olviden suscribirse. Recuerden que el autor de este libro tiene un canal que se llama Revelaciones para Hijos de la Luz.